Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 122 de Espiral, con una invitada de lujo, la psicóloga y psicoanalista chilena y además de escritora Constanza Michelson. Ella acaba de publicar el año pasado, en realidad el 2024, la novela o esta cosa híbrida, Nostalgia del Desastre, por el que muchos críticos la catalogaron como la novela revelación del 2024. Obtuvo el segundo lugar en el ensayo Premios Mejores Obras Literarias 2023, además con Hacer la Noche. ¿Sabes cómo me harías muy feliz? Bueno, si recomiendas Espiral a tus amigos, lo compartes, me pones un like y me mandas una foto, ya sea a mi correo karenkotner@karenkotner.com o a mi Instagram. Siempre me encuentras ahí. La semana pasada tuvo muy buena acogida el cuestionario Espiral con Constanza. Espero que así también sea con la entrevista en profundidad. Hablar con esta psicóloga es muy rápida y muy lúcida, y si bien intenté adentrarme en su mundo más personal, ella, como buena terapeuta, logró esquivar ciertas preguntas y darle una vuelta, pero sería una conversación intensa, buena, profunda, donde hablamos de cuánto le está costando escribir, de disfrutar el proceso. Nos adentramos en la problemática de su pasado y renacer. En un momento, Constanza Michelson tomó conciencia de que el pasado familiar la estaba definiendo y debía ser su propio camino. En el diario La Tercera declaró, y cito: "Cada vez que googleaba mi nombre aparecía el suyo en primer lugar, o bien el mío al lado del suyo", refiriéndose a su padre. Considera que clave en su proceso de sanación y de formarse como profesional fue tomar conciencia de sus ganas de vivir y empezó a liberarse a poco de su historia familiar. En Nostalgia del Desastre, ella arranca contando que un padre intentó matar a la madre con una pistola. Tremendo comienzo. La autora dice que este libro es un híbrido, donde hay elementos biográficos, ensayísticos, de ficción. Y así es, efectivamente. Nostalgia del Desastre es el primer libro de todos los que ha publicado Constanza que su madre leyó y le gustó. Me contó que la relación en su familia es bastante disfuncional, pero muy cercana e intensa, con mucho humor, y que después de la pandemia algo cambió en su forma de vincularse, y que ahora la foto del chat ya no es la de los locos Adams, sino que de la casita en la pradera. Recuento personal. En menos de una semana he tenido 2 eventos que me tienen muy feliz. El primero fue un taller de lectura de Todos Nuestros Fuegos, que ahí atrás lo ves, en el Estadio Manquehue. Gracias a Daniela Larrea, que coordinó el encuentro, y estuve allí conversando sobre el oficio, sobre aspectos de la narración, aclarando dudas. Hubo asistencia récord. Fueron 17 personas. ¿Te puedes imaginar lo feliz que quedé? El lunes de la semana que acaba de pasar, también fui a la Radio Duna, al programa Aire Fresco con Paulo Ramírez. Dato, yo fui ayudante de un ramo de Polo Ramírez en la universidad. Bueno, hace harto tiempo, el siglo pasado. Y fui a conversar también sobre Todos Nuestros Fuegos. Y me encantó la entrevista porque me hizo preguntas que nunca me habían realizado, como por ejemplo sobre el nivel de observancia de la protagonista de Rivka. En Instagram dejé el enlace y en mi página web siempre está en la pestaña de prensa de Todos Nuestros Fuegos, y también lo encuentras en YouTube, en mi canal y en el canal de Radio Duna. Sumando buenas noticias, y esta sí que es muy importante. Bueno, para mí, no sé si para ustedes, para mí sí lo es. Logré volver a escribir tras una sequía poderosa. Pero esto no fue un milagro, sino que algo que he buscado activamente, enfrentándome. Por eso indagué, fui al taller, me enfrentaba a las tarjetas donde quería escribir a mano alzada, que mira, aquí las tengo. Si estás viendo la imagen en Spotify, las puedes ver. Bueno, a mano alzada hasta que por fin fue saliendo. No quiero cantar victoria, pero es un paso
Muy importante. Esta semana que comienza mañana, no, perdón, que comienza en un par de días, hoy día es viernes, cuando están escuchando esto, doy inicio a los talleres de lectura del 2025. En uno haré literatura latinoamericana y en el otro, donde tiene todos los cupos, novelas de Europa del Este. Como ven, marzo ha sido una aventura con varios frentes, pero te puedo decir que he vivido en la búsqueda de volver a hacer lo que me gusta, escribir. Y también me siento muy rara ahora grabando esta introducción y cierre con imagen. Estoy tratando, vamos a ver si les gusta, no les gusta, cuéntenme. Siempre saben que me encanta recibir correos de ustedes, que me comenten y que me den su opinión. Se los agradezco mucho. Y ahora vamos a escuchar la entrevista en profundidad con Constanza Michelson. Hola Constanza, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿bien y tú? Muy bien, aquí yo estoy grabando en la playa por la quinta región, cerca de Cachagua, Zapallar. Los que nos escuchan extranjeros, esto queda cerca de Santiago como a 2 horas. ¿Tú dónde estás, Constanza? En Santiago, todavía. Todavía. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué interrumpí cuando te tuviste que conectar aquí a la entrevista? Hoy día es mi último día de trabajo, así que me interrumpiste, como dije, ya, esto es lo último que me queda y ya estoy oficialmente libre, así que más que interrumpir, es como el último deber. El último. Entretenido, pero un deber entretenido. Sí, es más relajado que hacer otras cosas, quizás. Constanza, quiero saber ¿cómo recuerdas tú hace 10 años cuando publicaste tu primera novela, 50 sombras de Freud? ¿Cómo lo ves? El ensayo. Es un ensayo. No puse el libro, pero es un ensayo. ¿Qué ha pasado el tiempo? Yo creo que algo que he pensado es que me cuesta cada vez más escribir. Creo que antes lo pasaba muy bien escribiendo. Mira, una vez, en el tiempo que yo escribía en el The Clinic, que escribí muchos años, nunca leo los comentarios, pero una vez alguien me dijo, lee ese. Porque si uno lee los comentarios, yo creo que, creo que no vale la pena además. Si alguien tiene algo interesante que decirte, se las arregla para encontrar si existe. Pero alguien decía como, esta Michelson escribe cada vez mejor, pero ha perdido locura. Y yo creo que hay algo de esa ecuación que es verdad. Creo que al principio escribía de una manera mucho más irresponsable, estaba en otra etapa de mi vida, no tenía ninguna pretensión especial, yo siempre escribí, pero claro, esto de empezar a escribir columnas públicamente eran otros días también donde había menos censura también, esta nueva censura como moral que empezó a aparecer. O sea, yo me sentía más libre para escribir, pero además, como no me conocía a nadie también, sentía menos presión de neurótica, así, de algún modo. Y después se fue cambiando, me fui, yo creo que comprometiendo o sea, fueron pasando varias cosas. Sentí yo que también tenía una responsabilidad mayor con lo que decía. Y además también, no solo desde el punto de vista del contenido, pero sino que también cada vez más que los temas, creo que los temas se repiten. Creo que no hay nunca se escribe desde la nada, sino una cosa como original absoluta, sino que empieza a importar cada vez más experimentar con la escritura misma. Creo que es eso más bien lo que hoy día me interesa cada vez más. Ahora tengo un par de ideas respecto de lo que viene, de lo que quiero escribir. Y el tema, la verdad, es que incluso puede variar. No es tanto lo que me importa como sí experimentar en la forma. Y eso es lo que más me entretiene y lo que más me toma tiempo. Entonces, claro, respecto al libro, nunca lo he vuelto a leer porque igual es divertido, porque el tema, igual ese libro es gracioso. Sabéis que unos años después de publicarlo salió como que era el segundo libro más leído en la cárcel de mujeres. Y yo decía, es que deben creer que es el otro 50 sombras, el de Grey. Y también he pensado en eso. En ese tiempo se hablaba mucho todavía en ese tiempo cuando yo escribí ese libro todavía está como muy de moda la sexología, todo se hablaba de que el sexo hacía bien, yo le llamaba el sexo de farmacia, decía que lata esto, pero hoy día me pasa lo contrario,
nadie escribe sexo si no es para reivindicar algo, para discutir algo, es decir, hay algo del amor y el sexo como que en medio que no se habla ya, sino es como desde el punto de vista como activista o político. Y es interesante esto que dices tú, porque tú eres una mujer de opiniones, no tienes miedo a innovar, a buscar otros proyectos. Ahora estás haciendo, era una serie, ¿no? Una serie, sí. Una serie, después nos vas a contar de eso, estás también en un podcast, tienes tu consulta, escribes, o sea, multifacética podríamos decir. ¿Cómo logras saltar de un proyecto a otro? Porque de partida tú te diste a conocer dentro del ámbito del sexo, haciendo columnas bien potentes, digamos, atreviéndote. Yo no sé por qué está esa idea respecto a mí, porque yo creo que en ese tiempo no, igual siempre me pasa todavía, porque es difícil dónde encasillar el psicoanálisis. Todo el mundo cree saber lo que es el psicoanálisis, menos los psicoanalistas, siempre decimos eso. Y es como no me cuesta mucho explicar, porque no nos decidimos a qué es. Freud quería que fuera una ciencia, pero decimos que no, bueno, evidentemente no es una ciencia. Freud necesitaba que fuera una ciencia como para que lo tomaran en cuenta, pero a mí me parece que el psicoanálisis responde a otra genealogía, que eso lo podemos hablar en otro minuto, pero me parece que en ese tiempo me encasillaban. Yo no tenía ningún tipo de como compromiso. Ese tiempo también medio que estaba empezando la consulta, cuando uno es joven necesita tener paciente. Entonces, claro, yo solo quería escribir. Y yo iba a los medios y me decían, no, usted no es nadie, usted no puede escribir, digamos, ¿qué va a escribir? A nadie le interesa lo que usted puede escribir. Y yo empecé a hacer mi propio blog. Y entonces, en un minuto conocí a José Miguel Villauta, que era es un comunicador, qué sé yo, que era... que siempre me pareció interesante cuando yo era más chica y todo el cuento, y un día tuve la oportunidad de conocerlo en una panadería, me acerqué a él y todo, y él estaba como pasando por un mal momento, le conté que era psicoanalista, nos caímos bien, ya listo, hagamos un podcast, que lo pasábamos muy bien, que se llamaba Bajo el Amor. Bueno, y eso me hizo un poco más conocida y ahí empecé, yo quería siempre escribir, nunca me resultaba, pero me llamaban, no, pero ven a la tele, que nunca me gustó, no me gustó el formato, no se puede hablar, decir, bueno, en fin, ¿qué voy a decir sobre eso? Pero siempre en esa cosita del GC me ponían sexóloga. Yo no soy sexóloga, soy psicoanalista, pero a nadie le importaba eso, más que eso de psicoanalista, ¿qué importa? Y siempre las mismas preguntas estúpidas respecto del sexo, una cosa sin ningún vuelo. Y ahí es donde a mí me parece interesante, bueno, escribía de sexo como escribí de un montón de otras cosas, o sea, no solo de eso, pero en un comienzo era como me pusieron un poco ahí, yo no quería, y como que era mujer, después, bueno, es como que me llaman para cosas de feminismo, yo digo, no, yo soy psicoanalista también, por supuesto, no sé, desde que nací me considero feminista, no sé si adherí a todo el feminismo de 2018, siempre también conversé, también critiqué, tengo ese tipo de relación más bien. Pero es como, no, pues te encasillan igual. Y dentro, mira, quizás que aquí yo estoy pecando de una visión muy tradicional del análisis, de la figura del terapeuta, el cual a mí me enseñaron, y yo me hice terapia mucho tiempo, que en realidad, y esto, bueno, yo me hice terapia mucho tiempo antes de las redes sociales. Tengo que hacer porque no sé cómo funciona hoy, que no tenemos que saber de la vida personal del terapeuta, que en realidad nuestro contacto con el especialista es dentro de esta consulta y es una relación bastante que ni siquiera nos saludamos de beso ni nos damos la mano y tú rompes eso, lo rompes abruptamente. No sé si yo lo rompo tanto. Es verdad que en ese tiempo yo creo que al menos acá, o sea, yo no vengo de... Estoy hablando antes del año 2000. Yo sé que hay muchos que nos escuchan que quizás eran niños chicos en ese minuto, pero no, yo pero era bueno, más existe, grandecita. desde luego existe existe ese psicoanálisis. Lo que pasa es que cuando yo, bueno, no sé, yo circulaba en otros circuitos del psicoanálisis, en otra corriente donde precisamente lo que se criticaba, había una discusión ahí, si acaso el psicoanálisis era una técnica, en el sentido de si uno aplica estas cosas y hace sesiones de 50 minutos y usa diván y fue a la formación no sé cuánto, y entonces usa estos conceptos y además no saluda a un paciente y además uno hace ciertas cosas, ¿eso significa que eres psicoanalista? Bueno, la discusión no, es como si uno va a una escuela de arte y se sabe toda la historia del arte y sabe todas las técnicas.
¿Significa que hagas una obra de arte? No, a veces puede, quién sabe, porque a veces resulta que te resulta una obra de arte y a veces no. El psicoanálisis es un poco lo mismo. La pregunta profunda, ¿qué es el psicoanálisis? Y ahí uno puede decir en muchas cosas, no necesariamente es la doctrina técnica. Los psicoanalistas a veces podemos hacer muchas cosas, o sea, un psicoanalista también, no sé si uno trabaja, yo partí trabajando, por ejemplo, en atención primaria, en un consultorio, y era inevitable ser un poco también asistente social y otras cosas, o sea, uno no podría jugar esa neutralidad psicoanalítica, etcétera. Entonces yo ya venía de esa discusión, por eso para mí tampoco era como, tan terrible lo que yo estaba haciendo, pero la pregunta era, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Y eso sí para mí es muy importante, me parece que hay varias definiciones que me hacen sentido, que creo que el psicoanálisis no se encierra en eso, pero que es una máquina de leer, es una manera de leer que considera que existe algo que se llama lo inconsciente, por ejemplo. Que no hay garantías que ni siquiera alguien que, además no hay título de psicoanalista, eso no existe, así como no existe un título que diga que eres artista, puedes ser licenciado en arte o lo mismo en la escritura. Por eso yo siempre digo, bueno, practico el psicoanálisis, a veces hay como acto analítico, a veces es terapia, a veces otra cosa, ¿no? Pero en esos años, o sea, cuando yo me pongo como a escribir y aparece todo esto, ya como 2010, era como recién partiendo la cosa más o menos de las redes sociales y todo eso. Y claro, yo creo que es verdad que soy de las primeras de mi rubro acá en Chile, que empezaba a escribir columnas así, ya más pasadas de largo, que no eran académicas. Además que yo tomé una decisión, que era como, había hecho un magíster, seguía en la academia o no, de repente conozco este y me empezó a gustar otra cosa y yo tenía esta obsesión que yo quería escribir, lo que pasa es que todavía como que no la había decantado. Y ahí hay una elección. Entonces, ahora, si tú me preguntas si los pacientes saben mi vida privada, por supuesto que no. Otra cosa es que yo no tenga y que ya cada vez más gente lo hace, me parece que ya es muy común lo que hago yo, hay muchos colegas que también escriben o que opinan y que qué sé yo, pero eso no es la vida privada, eso es una función pública. No, sí, es una función pública, pero sí sabemos que eres mamá, que tienes 2 hijas, sabemos, además con Nostalgia al Desastre, digamos, suponemos que la protagonista, hay una coincidencia, digamos, ahí con la autora. Estoy de acuerdo, pero eso no es mi vida privada. O sea, ahí hay un libro. ¿O eso es lo que tú quisiste dar a conocer de tu vida privada y hacerlo público? No, porque de partida, cosas que están ahí, y ese era el gran problema del asunto de la narradora, digamos, de ese libro, es que esos asuntos eran públicos no por decisión de ella. Claro. Y cuando hay una historia que te cae encima con ese peso y arruina tu vida pública de algún modo, crear algo, hacer algo con eso es precisamente no exhibirlo, es tejerlo para protegerte de eso. Y eso es un poco el cuento con Nostalgia del Desastre. No es un libro autobiográfico, no es mi vida privada. O sea, mi vida privada es mi vida privada. De luego que la gente sepa que si soy mamá o no, bueno, no sé, los niños aparecen. Yo no subo fotos casi nunca o sea, tengo mi Instagram privado donde quienes están ahí, hay pura guagua. Mi Instagram, algunas veces subo a mi hija mayor, pues que ella lo permite, por algunas cosas, pero yo no subo a mis hijos, yo no subo ahí lo que estoy comiendo, yo no muestro mi vida privada, salvo que haga algo que podría tener un contenido que parezca vida privada, pero se envuelve en algo que ya no es tu vida privada, es una creación. Yo hago esa distinción. De todas las tareas que tú haces, de todas, digamos, las tareas en el sentido de lo que te dedicas, ¿cuál disfrutas más? Es que me gusta todo, a mí me gustan y ese es mi problema. Es un problema, ¿no? Es un problema, sí, me gustan muchas cosas, es como que me faltara el tiempo. La clínica es algo que es mi material, es mi investigación, o sea, claro, los psicoanalistas no tenemos estadísticas de cosas, así como decir, bueno, sí, nos hemos dado cuenta que, por decirte cualquier cosa, la depresión ha aumentado en un 30%, no tengo idea, no podemos decir eso, pero sí podemos de repente decir, porque uno tiene muestras muy chiquititas, ¿no? Pero es curioso, pero los psicoanalistas sí, pues los clínicos en general, podemos de repente decir, oye, ¿te has fijado que como que se está repitiendo esto, que uno tiene 2, 3 pacientes que te vienen con un tema? Y uno capta tendencias sociales que después, bueno, aparece un estudio y te dice, oye, sí, parece que, no sé, gente está teniendo menos sexo, que yo siempre he encontrado que el medio tema y que siempre aparece como en el diario, debería aparecer ahí como en política, pero aparece como en
sí, la parte de las revistas femeninas, sí, o tendencia, ¿te fijas? Vía social, no sé, o asocial. Eh, pero bueno, la clínica es eso y es un cable a tierra, a mí me aterriza, me ubica. Me gusta mucho, lo disfruto mucho, es difícil también porque expone, a veces no sale bien, a veces es difícil, lo que pasa mucho también es transformar la cosa clientelista a llevar a que alguien realmente empiece a comprometerse con analizarse, que hay que ser responsable de eso, o sea, que es otra posición en el mundo. Y llegar, el otro día lo pensaba, qué bonito es cuando uno llega a ese punto con un paciente o con uno mismo a veces, esos momentitos donde alguien habla de otra manera, habla como con otro, no sé cómo decirlo, hay una, bueno, lo que llamamos rectificación subjetiva, que es como, siempre nos estamos quejando, que esto, que lo otro, de repente uno habla como, ya está, o sea, estoy aquí, tomo o no tomo el riesgo, me pego o no me pego el salto, esto he hecho, esto va, es decir, esa otra manera de hablar. Pues se olvida, pasa y otra vuelta, pero me dice, bueno, esto es, qué interesante, qué distinto a lo que ofrecen, no tengo idea, otras prácticas en el campo de la salud mental o las prácticas contemporáneas también un poco, que es como que otro se haga cargo, ¿no? Es bonito ese tránsito. Y la escritura, yo te diría que esos son mis dos terrenos que más me interesan. La escritura a mí me fascina, ahora estoy muy contenta, ya se acaba el año, me voy de vacaciones y ahora, cuando los años que no escribo, me dedico a leer todo lo que puedo. Entonces ahora con todo eso, mis materiales, empiezo a pensar ya, a jugar. Tenemos cosas, empecemos, y a eso me fascina. Después viene lo difícil, editar, que es como ya... Que ¿Y este alguien tiempo más largo. te ayuda en tu proceso de escritura? Yo siempre, hasta acá, lo que a mí me funciona y me gusta mucho es tener antes de ir a la editorial, es tener un interlocutor, un editor, una editora como que me acompaña en el camino y que vamos conversando, me va leyendo. Generalmente gente que tiene una relación con la literatura, por lo tanto me ayudan con referencias, lee esto, lee lo otro, borra esto, está demasiado cursi, o, en fin, yo a veces invento palabras, no para bien, porque alguien me decía, bueno, podría ser interesante, no, invento palabras, creo que las palabras significan otra cosa. Tenía un corrector que una vez me decía, para decir relación a, se dice relación con, y no se me pasa ese tic, como que, entonces me gusta trabajar con alguien, me estimula también eso, pero hay esa etapa que lo paso muy bien. Ya después, la última parte ya la hago más sola, que es leer la cuestión completa, que ya, a ver, ¿cómo va esto? Te has hecho psicoanálisis, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tuviste en el diván? Mira, la primera vez que me analicé, me empecé a analizar cuando salí de la universidad. Había una contingencia que ameritaba que decía, bueno, va a estar bien ir. Pero además era un momento donde tenía que juntar las horas para acreditarme como psicóloga clínica, había todo también un requerimiento de ese orden. Por eso un poco fue en ese momento. Te confieso que no me fue muy productivo, creo. No fue especialmente productivo, creo que sí, hubo cosas que se movieron y era súper vergonzosa, por ahí algo pasó. Pero cuando realmente yo te diría que me analicé es ahora que entré a análisis en pandemia, cuando se me cayó una ventana encima y me fui a la mierda, de verdad. Bueno, ahí escribí hace la noche además, no podía dormir, así de una manera feroz. O sea, de adulta a adulta. Sí, de adulta a adulta. Y ha sido, o sea, porque si esto me lo hubieras preguntado antes de la pandemia, te habría contestado otra cosa, te habría dicho, sí, me analicé varios años, estuvo bien, soy menos vergonzosa después de eso, pero después de esta experiencia, y ahí uno se da cuenta que hay momentos y momentos en la vida, y todos valen. Me ha sido... Me dio vuelta todo, digamos. Yo te diría que los últimos libros los he escrito en análisis y está muy cruzado por el análisis también. ¿De qué depende el éxito de un análisis en ese sentido? Porque tú lo viviste, es muy interesante que un terapeuta al final haya vivido una experiencia que no fue tan exitosa, entre comillas, estoy diciendo, porque tiene que haber tenido muchos logros que quizás que eso fue la base para el siguiente. Pero cuando tú ves esto, ¿en qué te das cuenta la diferencia entre uno y otro? El primero, si bien me pasaba algo, o sea, tenía cosas que hablar, digamos, no era como que esto iba súper bien y entonces tenía que cumplir las horas, ¿no? También había algo, pero es verdad que era muy chica. Yo creo que lo que pasa
que eso también fue un cambio en el mundo en estos últimos 20 años, así desde que yo, qué sé yo, empecé mi vida profesional, es que en realidad ahora uno se da cuenta que cuando uno sale de la universidad, eres chico, eres una bestia teórica. O sea, yo creo que seguramente sabía más de psicoanálisis en ese momento que ahora. Ya se te olvida la teoría, lo que pasa es que está incorporada de otra manera. Incluso puedes discutirla, o sea, es como... Pero es una bestia teórica que cree que sabe cosas, que es como lo contrario del psicoanálisis, además. Estás en una posición a veces un poco infatuada y vas donde un psicoanalista más grande, te da un poco de vergüenza, no decir que te encuentres muy no apta, está llena de cosas neuróticas, si tú quieres. Yo creo que hay algo de eso, no era mi momento, también pasa por... Anda a saber tú, también a veces uno engancha con una persona más que con otra, y eso no se puede como saber hasta que uno está ahí. ¿Pero en qué viste el cambio en ti misma? Esa es mi pregunta. ¿De la primera a la segunda vez? Sí. ¿En qué viste el cambio? Es que esto es como, es otra experiencia, ¿no? ¿Cómo describirla? Una experiencia que realmente me ha hecho pensar, es decir, partió desde otro punto. Bueno, se había caído el mundo además, o sea, estaba empezando Yo nunca he visto a mi analista, bueno, sí, fue profesora mía cuando era más chica, yo y todo, pero de grande no la he visto nunca, seguimos online. Ah, nunca lo has hecho presencial. No, porque ella no volvió nunca presencial. Pero a mí me funciona perfecto con ella. Pero hay algo interesante, se cayó el mundo y se te cayó la ventana encima. Cayó el mundo, se me cayó la ventana y estaban pasando otras cosas también, y otras cosas que no sabía, y es como, cuando todo se te va a la cresta, cuando todo se cae, empiezas a pensar. Uno no piensa como cuando sabes, así pues uno está repitiendo, ¿no? Uno se convierte en esto que te digo, una bestia teórica. Y a lo que iba es que yo creo que en estos 20 años lo que pasó es que empezamos a creerle, es como si alguien, yo pensaba, me hubiera creído en esa época, ni yo me hubiera creído a mí misma, una bestia teórica que sabía todo, y infatuada, que Lacan, y que y, pero totalmente en una posición que no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo. Así como cuando los psicoanalistas hablaban que la falta, pero eso no significa que hables desde la falta, claro, o hables en falta. Significa que hay una contradicción. Y esa contradicción, yo creo que con el tiempo, bueno, la gente que no hay que ser psicoanalista para eso, sino que yo creo que cuando vas creciendo, eso como que, supongo que no a todas las personas ni de la misma manera, pero creo que sí hay una tendencia a que eso te pase, que uno vaya como quizás dudando más, quedándote más callado de repente, no sé, empiezas a tener otra relación con la muerte, hay algo que se mueve, porque hay algo que cambia y no sé si habrá tenido que ver con eso, con que esta experiencia sea distinta, pero ha sido profundamente distinta. Además, yo ya estaba escribiendo, o sea, quiero decir que cuando me analicé la primera vez, era una psicóloga recién egresada, no, estaba haciendo un magíster en psicoanálisis, me interesaba la teoría, pero no, ya era muy chica, si haber tenido 22 años. No es lo mismo. ¿Y ahora sigues haciéndote la terapia? Sí. ¿Y eso qué implica? Para los que no saben, porque no todo el mundo sabe lo que en realidad estamos hablando aquí soberbiamente, porque quizás que sería bueno que pudieras hacer una breve descripción. ¿Cuál es la diferencia entre una terapia tradicional, digamos psicólogo, y otra de una tendencia más analítica? Porque no todo el mundo lo sabe, o creemos saberlo. Es que por eso te digo, yo creo que es un modo de leer. Yo creo que a veces en las terapias, o incluso en las no terapias, a veces hay conversaciones donde una madre, un amigo, hace un acto analítico sin saber qué es eso y te interpreta, así, te llega a un punto que te hace ver algo así. Eso pasa. Lo que pasa es que el psicoanálisis trata de hacer activamente eso, versus hacer otra cosa, otras cosas como guiarte, decir lo que tienes que pensar, hacer diagnóstico. Si bien también un psicoanalista a veces tiene que hacer diagnóstico, tiene que orientarte, ¿me entiendes? O sea, claro, el psicoanálisis más activamente busca unas ciertas cosas, lo que no quita que sean los únicos que lo hacen y no quita que también tengas que hacer otras cosas también. Pero en la práctica es una terapia mucho más intensa, pueden ser 4 o 5 veces a la semana. Es que eso es lo que te digo, yo no vengo de esa tradición. Ok, tú vienes de otra. Si tú quieres como el encuadre,
por supuesto que en psicoanálisis no somos como, qué sé yo, no actuamos como, podría, no sé, supongo en líneas más humanistas que terminan como amigos de los pacientes, no. Pero si uno despejara la cosa técnica y decir, bueno, esto solamente es con diván, o es solamente 50 minutos, o es solamente sesiones cortas, si uno saca eso, la pregunta es, ¿qué es lo que distingue el psicoanálisis de lo demás? Y otra pregunta que también es súper interesante, que es por qué siempre se odia el psicoanálisis. Antes, después y seguramente, sí, siempre está declarado obsoleto además. Y ahí sigue, y ahí va. Y es porque, bueno, no sé, uno podría decir lo que nunca se le ha perdonado a Freud es que nos dijo, oye, sí, nadie se conoce, sí, no te conoces tanto, tú no eres eso que tú piensas. Y eso es muy actual también, pues, donde todo el mundo afirma ser tantas cosas, ¿no? O no ser tantas cosas. Actualmente estás en el podcast Operación Daisy con Rafael Gumucio y Sergio Fortuño. ¿Cuál es tu mirada a los temas feministas que de repente te traen tantos comentarios, digamos, o tus opiniones, que en realidad son opiniones, no estamos acostumbrados los chilenos, podríamos decir, a opiniones tajantes, claras y directas? Bueno, es divertido porque ellos vienen de un podcast que se llamaba Panel de Hombres, de manera muy irónica, desde luego. O sea, la imagen de ese podcast era unos hombres como haciendo lucha libre en un fondo rosado. Siempre fue. Creo que parte de la discusión misma es esta, y que tiene que ver con lo actual, ¿no? Que es la discusión sobre el machismo, el feminismo, las pasadas de largos de ambos, esta especie de venganza nueva de este machismo que está apareciendo con todo, y tratar de pensarlo todo de nuevo, digamos, de buscar, no hay nada zanjado, o sea, está todo eso en cuestión, y eso es, o sea, yo soy la mujer del grupo, es cierto, Claro. pero no necesariamente soy la única, pues eso me hace necesariamente como la feminista doctrinaria del grupo, no sé, capaz que por ahí uno dice una cosa más feminista que yo se me puede salir una cosa que, o sea, creo que a mí me interesan esas cosas, las cosas que están vivas realmente, y se nos critica mucho. Este podcast es solo amor al arte, no nos paga nadie, por eso suena pésimo, porque no tenemos ahí con los micrófonos que podemos, qué sé yo, pero lo pasamos muy bien y nos interrumpimos mucho, nos ponemos a pelear también y todo, estamos tratando de portarnos mejor. Pues sabemos Sí, que vi en los comentarios que se les agradecería que se sí. interrumpieran menos. Bueno, es que nos pasa realmente, y por eso lo hago, si no nos daría lata. O sea, porque no hay digamos, plata de por medio, entonces no hay otra gratificación que, vamos, realmente nos gusta conversar y nos apasionamos y nos pasamos de largo y nos peleamos. Ahora, es un podcast, tenemos que entender que lo conversamos. No nos interrumpamos, hagamos un esfuerzo, estamos en eso, hemos mejorado. Pero lo que a mí me interesa al menos es que es pensamiento de verdad, o sea, está ocurriendo ahí, no hay una pauta previa, tenemos una mini pauta, ya hablemos de esto, y veamos qué sale. En muchas entrevistas, Constanza, Economía y Negocios, La Tercera, declaraste cada vez que googleaba mi nombre aparecía el suyo en primer lugar o bien el mío al lado del suyo. Y yo estuve pensando, y aquí nos referimos también a la historia de tu familia, tu padre, etcétera, y los que les interese pueden googlearla, como podríamos decir, y la van a encontrar como muchas otras cosas sobre Constanza Michelson. Pero encuentro interesante, y aquí me gustaría profundizar contigo, que eres uno de los tantos casos de éxito en el sentido que lograste hacer una metamorfosis de un trauma y convertirlo en algo positivo para ti, para la sociedad, y no quedarte en la victimización o en una conducta que también podría haber atentado contra ti misma, digamos. Estoy hablando de lo que se supone en teoría. Y en ese sentido tú eres como un estandarte de decir, mira, cabros, se puede, digamos. Se puede salir de eso y convertirse en otra cosa, en una crisálida, podríamos decir, en una mariposa. ¿Lo ves así o estoy haciendo un supuesto muy ambicioso?
es así y no tan así, o sea, pero sí, hay algo, no hay un discurso, no hay una pedagogía. Yo creo que esas cosas no se pueden, si se transforman en pedagogía, se arruinan. Y por eso, bueno, yo creo que por eso yo enganché con el psicoanálisis, cuando pienso, ¿por qué esto? Cuando yo encuentro el psicoanálisis digo, esta es mi... No porque me interese la técnica, por eso te digo que es, o la escuela no sé cuánto, no, me interesa porque desde qué punto de vista me salva, o creo que el psicoanálisis algo salva, es porque no categoriza, no hace pedagogía, sino que de lo que se trata es de cómo cada ser humano puede encontrar una salida. A veces no son salidas limpiecitas, no son como dice el libro, a veces son más enrevesadas, pero es singular. Y por eso nunca estuve de acuerdo con cuando yo siempre digo hoy día, cuando de repente, no sé, pues discuto con los más grandes, no, es que te pusiste al lado de los más chicos no, es que tú eres de los 90, digo, no, yo nunca me siento ni de aquí ni de allá, y esa es mi gracia y eso es lo que a mí me interesa, porque me interesa, y lo que me interesa a otro ser humano es lo singular, no me interesa su categoría, digamos, cuando uno empieza a categorizar es que... además somos crueles porque empezamos a hablar de esto, los otros, las generaciones no sé cuánto, y se pierde precisamente lo más, lo más entrañable que uno puede encontrar en otro ser humano. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, en este libro, cosas que no estaban planeadas, y eso es para mí que tiene valor, yo digo, bueno, esto es un libro que yo asumo que algo más o menos que medio que se trata del padre, van pasando cosas y que no las tenía planificadas de antes, por ejemplo, inventar una escena del perdón, que ni siquiera hay una escena del perdón, pero es como, parece que el perdón sirve para algo, pero a veces es uno mismo el que inventa esa escena y algo te salva. Pero, por ejemplo, me han dicho dos personas, particularmente dos lectoras, alguien que me lo presentó en Argentina, una amiga, Florencia Badi, y acá una amiga en Chile, me dijo, oye, para mí este no es un libro, el padre, es un libro sobre la madre. Y alguien me dijo, me cayó peor la mamá que el papá, fíjate. La Florencia decía, no, para mí la madre abandonó a los hijos. Y yo pensaba, bueno, es verdad esta madre, porque la madre aquí que es víctima, claramente es víctima, pero tampoco es una víctima así como que uno diga, que bueno, no es la mamá de los cuentos, ¿cierto? Es una especie de mujer un poco que no sabe muy bien para dónde va, un poco frívola, frente a esa pregunta que sí, la narradora se hace, es como, ¿abandona o no abandona a los hijos para salvarse ella? A lo mejor hoy no se puede pensar, quizás en el próximo libro se puede pensar, no lo sé, pero no en este momento, pero al menos se abre esa pregunta, y es, ¿qué es lo que da esta madre? Porque me parece a mí que efectivamente, al menos como escribo esa historia, sí la madre salva a los hijos, no porque se quede, los abandonó, es verdad, la noche del suceso, ¿no? Se va, dejándolos también bajo riesgo, eso es muy real, pero es muy loco, por eso te digo que estas cosas a veces no son limpiecitas los caminos, o sea, a mí me parece que ella los salva simplemente o complejamente por su propio deseo de vivir, como ella elige vivir, que era una mujer que también había atentado contra su vida muchas veces y deprimía y pegaba en esta cosa de la violencia, ella decide vivir. Y pareciera ser que eso salva. No sé si a todos, no sé si a todos los casos, en ese caso, en el caso de ese libro. La pregunta va más hacia ti, porque claramente es, Constanza, tú eres un caso de que te pudiste volver a parar, digamos. Saliste caminando y estás caminando muy, muy bien, digamos, lo que uno puede ver de afuera, digamos, una persona más o menos equilibrada dentro de lo que eso signifique, con una familia, con una carrera, con intereses. Y ese pasado lo tienes, es parte tuyo, pero no te está determinando. Y ese cambio lo encuentro tremendamente difícil de alcanzar. Se hace, bueno, yo creo que a un nivel racional. No, es que por eso no lo sé. Ahora ya hablando entre la verdad y la ficción, si tú quieres, es como... Mi pregunta es qué es lo que de ahí salva, porque no fue una terapia, no hay una racionalización, hay ver que hay gente que es, ¿cómo decir? Hay gente que no ama la vida y hay gente que ama la vida, que puede no ser perfecta, no ser una buena mamá ni nada. Y es como que algo en mí, no lo sé, no fue racional, siempre he decidido lo mismo, es decirle, como era en
en esta serie Game of Thrones, ¿te acuerdas? ¿Qué se le dice al dios de la muerte? Not today. No, 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 no. No. Y eso es como algo que está, no sé, lo tengo instalado, supongo. No es que sea ni muy feliz, ni no es eso, sino que es... hay una opción en decirle sí a la vida. A mí me parece que es eso. Y es misterioso, y a veces eso se trabaja en análisis o no. Hay gente que es más así. A mí me gusta ese misterio, digamos, ¿no? No podría encasillarlo ni creo que haya un método. Pero es cierto, de lo que sí estoy segura, de que alguien que las víctimas necesitan ser reconocidas en un cierto momento como víctimas. Porque si no hay locura, alguien tiene que decir esto sí pasó. Es muy enloquecedor para el ser humano cuando no hay un reconocimiento del daño. Pero luego, dicho eso, también es cierto, bueno, lo digo creo que en alguna parte del libro, las víctimas también pueden ser una mierda, es decir, también pueden usar la victimización para manipular, para no hacer nada con su vida. También hay que decirlo, las dos cosas. Yo creo que entonces, ¿qué significa salvarse? Es ser más que lo que te tocó, digamos. Es qué hacer con ese, aunque tengas el mínimo espacio de libertad, o sea, escapar o no escapar, correr o no correr, decidir acabar con una escena o no, que eso es lo que a mí me interesaba en mi libro, es poner, y por eso hago toma tantos personajes también de la literatura o de, no sé, todo ese capítulo de Kurt Cobain y todos estos hombres solos medios suicidas, digamos, que es como no me gusta el mundo también, o sea, o me odio a mí mismo y odio el mundo también, versus, no sé, ponía esa otra imagen de estos inmigrantes, los que caminaban de noche, que el chofer decía, bueno, esta gente sale de noche, así, bueno, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, políticamente es un problema, de acuerdo, pero hay una gente que va, eso para mí es realmente conmovedor, una gente que va con unos bolsos, unos niños caminando de noche. No quiero decir con esto, por cierto, comprendo que es un problema político, pero también hay algo de la humanidad que es muy potente, de los que quieren salvar su vida. Mientras que... Salvarse. Sí, y eso no es obvio, eso es lo que quiero decir, que no es obvio, ¿no? El ser humano no siempre opta por salvarse. No, no siempre opta, pero hay una oportunidad en que uno tiene que tomar esos caminos si se quiere salvar. Y hay que saber verlo. Se nota un cierto grado de inteligencia, de claridad, de fortaleza. Has nombrado, lo nombrabas en tu novela, lo nombras acá, que eras tímida o que eres tímida. Y es impresionante ver lo que uno ve, la figura pública, y diría, esta persona no es tímida. ¿Cómo defines tú la timidez en tu caso? Cuando en mi caso, no sé, tenía mucho miedo de hablar, tenía mucho miedo de... En mi caso... Sí, te estoy hablando en tu casa, porque no estamos hablando... No, yo creo que en mi caso lo que pasa es que, sí, a ver qué puedo decir sobre eso. Yo luego creo comprender un poco de qué se trataba mi timidez, digamos. Entonces era una timidez que no se iba a resolver con un taller de habilidades sociales. Había un nudo ahí que un poco que se desamarra, como te decía, en este primer análisis. No sé muy bien por qué, algunas cosas creo que entendí, que era como que yo quedé media huérfana así en algún minuto como de la historia, mi familia estalla, me quedo como sin referencias, como que no entiendo, como que es cierto que sigo viviendo como en un mundo de, podríamos decir, donde que no era acorde a lo que vivían mis compañeros, ¿no? No porque materialmente de repente quedamos como sin nada, sino que era como, ¿cómo decirlo? Era como, no terminé de aprender a nadar, no aprendí como, cuando los niños tienen como un acompañamiento, pueden tomar más riesgo, yo no me atrevía a nada. Era como que estaba demasiado, me sentía como, ¡ah! Entonces me hacía enorme. Entonces era como que me hubieran faltado referencias todavía, que alguien me llevara de la manita y me dijera, mira, el mundo más o menos funciona así. Se come así en la mesa, me da pavor comer en la mesa con los papás de mi amiga, me odiaba todo eso. Entonces me daba vergüenza, sentía que tenía como una página en blanco. Creo que cuando entendí eso, pero también medio que coincide, yo me casé súper joven, la primera vez fui mamá, creo que joven para estos tiempos, no, tampoco tan joven, pero a los 20 y tantos. Creo que era chica igual, y entonces esas cosas coinciden, nunca estoy segura si fue una mezcla entre ir a análisis, entender unas cosas y ser mamá. Que también eso me cambió, yo creo. No sé dónde leí, porque
uno lee muchas, que tu mamá por lo general no es lectora de tus novelas, de tus publicaciones, no es fan, digamos, de ponerse a leer, pero esta sí la leyó. Ah, dije eso en alguna parte, puede ser, sí, esta la leyó, esta le Se gustó. te apretó el estómago, la guata, en chileno le decimos el estómago guata, ¿te dio nervios? Tengo una relación con mi familia que uno podría clasificar así como de disfuncional en un principio, pero lo bonito de mi familia es que mi familia creció. Es muy loco lo que te voy a decir, pero yo creo que como que desde nosotros teníamos un chat que era tan disfuncional como siempre fue todo, así como unas peleas que todos se salían, entonces era otra vez, picarse y salirse, volver a entrar. No podíamos y era la réplica de cuando estábamos juntos, siempre alguien que se queda picado, alguien no sé qué, pero al mismo tiempo el recurso que tenemos es que tenemos mucho humor y algo pasó, yo creo en la pandemia un poco, a todos nos pasaron cosas, yo creo que a todo nos cambió, alguien de mi familia se enfermó, eh, grave, y eso como que movió las cosas, y ahora yo realmente veo el chat de mi familia y digo, chuta, wow, esto es como, tengo la familia como de la casita en la pradera. Copiamos el mono del chat que eran los Loco Adams, ponte tú y que sé, no me acuerdo cómo lo habíamos puesto, y ahora es como familia linda, una foto así de todos. Y eso pasó, yo creo que también los grupos, tal vez también los países, pienso, también crecen, así como las personas pueden crecer psicológicamente después de ciertas circunstancias. Entonces, claro, sí, mi mamá leyó esto y fue bonito. Creo que ya podíamos tener esa conversación. Y tú, te pregunto, porque igual aquí hay una historia pública, pero también involucra a tus hermanos, a tu madre. ¿Tú les cuentas en el proyecto que está, les adviertes, les pides permiso o te lanzas nomás y dices, Bueno, asumamos? en el ¿cómo se llama como epígrafe? ¿Cómo se llama lo que uno Sí, pone en la dedicatoria? dedicatoria. Que bueno, aquí justamente íbamos a hablar de eso. Sí, la editora argentina se mataba de la risa, porque es como si estuviera pidiendo permiso de alguna manera, ¿no? Se lo Mm. dedico al buen humor de mis hermanos. Claro, voy a leerlo, ¿ah? Voy a leerlo porque a mí, justamente una de las preguntas que tenía acá dice, a mis hermanos, por su buen humor, a mi país. Entramos ahí con eso, y ahora entramos también con una especie de prólogo, podríamos decir, comenzaré por el final, este no es un libro suspenso, y ahí cuentas lo que va a suceder. Y hay un paratexto. Tendré que crear sobre la vida, y sin mentir. Crear sí, mentir no. Clarice Lispector. Todavía no hemos entrado a la novela, recién vamos a entrar ahora. Nació con un disparo, y ahí el lector se sumerge. Tenemos varias ventanas, y yo me acordé de Anton Chekhov, que decía, que no sé si tú lo debes saber como gran escritora, que no puede aparecer una pistola, digamos, una escopeta, un rifle, y en sentido abstracto también lo de haber dicho este gran escritor, sin ocuparla. En algún minuto le tienes que dar un uso. ¿Te acordaste de Chekhov cuando comenzaste la novela o recién te hace clic? Yo creo que no lo pensé. Pensé que quería partir por el final, después lo pienso, es que he pensado muchas cosas sobre que este libro tuvo muchas versiones y lo voy entendiendo en el camino, si acaso uno puede decir que lo entiende, pero partir por el final es que efectivamente hay una historia que parte al final, o sea, hay un mundo que se acaba, es la peste, además, bueno, todo este Perdón, proceso. pero ese puede ser el comienzo. O no, ese es todo el problema del libro, para algunos es y para otros no. Y ese es el punto. ¿Y para ti? Por ejemplo, si yo pongo a los dos personajes ahí, a este padre y esta madre, para uno fue un comienzo y para uno fue el final. Donde hay un comienzo siempre hay un final. Y para mí, un comienzo, sí, pues a mí me encantan los comienzos, me encanta volver a empezar, siempre. Y por eso, bueno, yo pensaba, esta cosa del aburrimiento sí que es bastante cierto, que es un síntoma en mí, que yo siempre he dicho, qué lata, pero una lata
Nunca es que tuve una depresión, yo te diría, pero yo creo que las veces que pude haber estado deprimida, yo le llamaba que lata, pero una lata que era como una especie entre calor, desesperación, sentir una cosa como pesadísima, un sinsentido y un terror, pero sobre todo un terror de que no hubiera nada que hacer. Y yo creo que la buena noticia, y cuando a mí me fue súper bien en la universidad, como era tímida, nunca le preguntaba a nadie, me leía todo, porque nunca pedía que me cambiara una prueba, nada. De hecho, me gané el premio de la universidad. Y bueno, salí pensando que iba a encontrar trabajo al tiro, me costó un montón, porque yo quería hacer clínica, entonces, bueno, y la típica trampa que, bueno, pero usted tiene experiencia, no, entonces, ¿cuándo parto, digamos? Hoy partí haciendo un voluntariado y gracias a eso encontré una pega. Bueno, gracias a varias cosas divertidas encontré una pega en realidad, encontré bueno, un poco el voluntariado me llevó a otro lugar y después, bueno, eso es como un spin-off de la historia, como llegué a trabajar en adicciones, que también fue en fin, después puedo contar esto, pero te iba a decir otra cosa. En esos tiempos, como decir, de repente de desesperanza, decir, ¿qué voy a hacer si no tengo nada que hacer? Es como que no pudiera, no me aguanto a mí misma si no hay algo, como que no hay un proyecto. Y cuando de repente ya se me ocurrió que iba a ser escritora, dije, qué bueno, porque siempre puedo hacer otro libro, siempre voy a tener algo que hacer. Y por eso es como, ¿sabéis que eso me ha ayudado como cuando... Es loco, a mí me han contratado de muchas partes, yo no puedo negar que he tenido muchas oportunidades laborales en los medios, sobre todo, pero siempre me echan, de todo me echan. Y como a veces les caigo bien, me echan así como sin decirme, como que sí, cambiaron de editor, te llama el nuevo editor, nunca me llamó, me pasa eso todo el tiempo. Entonces yo siempre digo, es como, claro, yo parezco una buena idea, no sé si quieren a la sexóloga, a la psicóloga, que siempre encuentran que escribo raro, que hablo raro. No, las cosas más interesantes hay que interpretarlas, a mí que es como, no sé, pues bueno, hoy día a la gente le gusta que las cosas se les diga. Las neurociencias dicen que no sé qué, pero cuando uno lee, qué sé yo, el mundo antiguo piensa que el oráculo, el Génesis, todo está escrito de una manera, el saber está escrito de una manera muy rara, que tú tienes que interpretar una y otra vez. A mí eso es lo que me parece que ahí es donde nace el pensamiento. Pero bueno, siempre Pero me quizás echan. que por eso haces tantas cosas. Hay un remanente Bueno, ahí de... pero eso, espérate, como siempre me echan, yo siempre digo, ya, sí, es que no me importa tanto porque aunque me echen, aunque llegara a no tener como ningún contrato, igual voy a escribir un libro. Siempre vas a tener tu libro, siempre vas a tener la escritura. Siempre voy a escribir un libro. Espero que, bueno, uno sabe, habrán otro tipo de límites, pero mientras mi cuerpo pueda, siempre voy a escribir un libro, sea bueno, malo, sé. No es lo más importante, hay una cosa que es como mi síntoma, quiero decir, que cuando las cosas uno los hace por un síntoma, es decir, por tratar de salvar algo, lo bueno que eso tiene es que te permite al menos salirte un poco de la lógica del cálculo, que de repente amarra tanto, ¿no? Es decir, ya, ok, si no sale tan bien, no vale la pena, o si es que me rechazaron acá, entonces soy mala. ¿Alguna vez tuviste alguna adicción? ¿Alcohol, ¿Alguna? drogas? ¿Alguna adicción? No, las drogas la verdad es que nunca me... Yo creo que hay algo que yo cuido mucho que es mi cabeza, así es como digo, no me gusta sentirme mal, nunca me han gustado los pitos, no, me siento mal físicamente. Alcohol tomo, creo que algunas veces he estado mal y que veo cuando hay que cuidarse, por ejemplo, hay momentos, yo me doy cuenta que si uno está mal es mejor no tomar, o tomar muy poco ¿Y cómo se te socialmente. manifiesta cuando estás mal? Hay No gente sé, que se pues va para uno sabe. adentro, otra gente que realmente... No, yo me voy para adentro, me desespero, me vuelvo más inquieta, como que necesito algo. Pero adicciones sí, pues tengo, mastico los lápices, tomo mucha Coca-Cola. Yo creo que no hay ser humano que no tenga. No. Porque una adicción al final es como, nosotros en psicoanálisis decimos, es como un resto de separación fallido. ¿Qué significa eso? Un momento mamá. El momento mamá es la satisfacción inmediata y pegadita y todo el rato lo mismo, ¿no? El sin tomar la papita sin digerir. Es ese momento narcótico, ¿no? Que puede ser, uno puede ser adicto a cualquier cosa. Lo que pasa es que hay unas cosas que hacen peor que otras. Eh, pero, pero yo creo que todo el mundo tiene esos momentitos, esos restitos no separados, el tutito. Hay algunos más destructivos que otros, pues hay que tratar de que uno tenga esos pedacitos lo menos destructivos posible. Y esos momentos mamá, también son los momentos como de el carnaval, todos somos uno, los momentos de indiferenciación psicológica, somos una misma cosa, yo y mi droga, yo y mi grupo, yo y mi identidad, es un poco fascista si lo piensas. Te fijas, todos somos un gran uno. Todos para uno, unos para todos, hasta que se prendieron las luces y nos dimos cuenta que no, y vienen las diferencias, que está bien.
Estuve pensando, la verdad es que sigo con esta idea de que tú eres un ejemplo positivo, digamos. Creo que tu historia es traumática y hay motivos de sobra para haber quedado empantanada en eso. Y yo creo que la hija finalmente se comió al padre. ¿Es posible perdonar al padre, perdonar a la madre, cuando te hicieron sufrir tanto a una familia completa? Es que yo creo que el perdón, o sea, hay cosas magníficas en el ser humano y eso yo creo que son los mayores tesoros culturales. Precisamente esa locura que es que hay cosas que no entran en la lógica del cálculo. El perdón, así esa cosa rara que es perdonar, incluso cuando ha ocurrido algo irremediable, incluso cuando nadie te ha pedido perdón, perdonar a veces le sirve más al que perdona que al perdonado. O sea, no es para el otro, ¿no? Mira, yo me acordaba, pero esto de verdad que lo pensé después de escribir el libro, que donde yo digo, bueno, parece que inventé una escena de perdón. Pensaba en un libro que puse esta escena en otro libro antiguo que se llama Neurótico. Y ahí hay una película que a mí me encantó, que no me acuerdo, un director como noruego, que es muy divertido, que hace comedia negra y que la película se traduce como Fuerza Mayor. Entonces esta familia como perfecta, un papá, una mamá, unos niños lindos, que se van a un centro de esquí. Sí, no sé, a Suiza, ponte tú. Sí, sí sé cuál es. Bueno, y están almorzando, es como el primer día de vacaciones, para que no vean la película. Es buenísimo. Fuerza Mayor. Y entonces viene una avalancha y el padre, en una reacción totalmente atávica, toma su celular y sale corriendo. Y la mamá cuida a los niños. Bueno, y la avalancha para porque era una avalancha programada por el centro esquí, no era una avalancha de verdad. Vuelve el tipo, esta gente no se puede hablar. Es como uno dice, bueno, ¿cómo puedes seguir después de eso? No se hablan, ¿te acuerdas? Hay mucha tensión todos los días que siguen. La música es genial, además, porque es como una gran terror. película. Sí, bueno, se curan en un momento con unos amigos y ahí a la mujer le sale todo el odio con la raya. Y ella, la parte final, perdón el spoiler, pero lo necesito, y además queda lo mismo, a veces los spoilers, si lo entretenido es como está construida la película. No se sabe, ella tiene un accidente, entonces la salva el último día de vacaciones. Entonces no se sabe si ella lo hace a propósito, lo hace inconsciente o no, que da lo mismo, pero uno intuye, ¿cierto?, que a veces uno inventa una escena para poder perdonar al otro, porque si no es imposible, porque si no incluso te arruinas a ti misma. Es como esas peleas cuando tú destruyes la escena y la posibilidad, cuando la mirada es demasiado cruda, pierdes tú también. Entonces, sé, pues pensaba, capaz este era un buen hombre, tuvo una reacción. Una cosa es el perdón y otra, ¿es posible amar a un otro que te hizo tanto daño? Es que no entiendo, o sea, el perdón existe y eso... El amor estoy hablando. Ah, el amor. ¿Es posible? No lo sé, quién sabe, no lo sé. Porque cuando te hablan de tu padre, ¿qué te genera? ¿Indiferencia, rabia? ¿Yo? ¿Sí? ¿O el delito? No, el mío, no, indiferencia no en ningún caso. Yo a veces pienso que no tengo una palabra, que no existe la palabra. Es un tema de... la vas a tener que inventar, que eres buena para inventar palabras. No existe, ¿eh? No encuentro ninguna cuando lo pienso. Es interesante eso, súper interesante. Yo te tengo una pregunta que todo el rato cuando yo estaba leyendo Constanza del Nostalgia del Desastre, y aquí es una pregunta muy particular, personal, ¿cómo lo haces para las citas, para acordarte, para unir tantos escritores y escritoras, saltarte de Zweig a la Susan Sontag y después a Camus? No voy a nombrar todas las citas y los teóricos y escritores, etcétera, pero ¿cómo manejas esa cantidad de material? ¿Cómo lo organizas? Es un tema, donde tú ahora pensaba, tengo como ya 70 páginas de notas de cosas que me llaman la atención, de un año de recopilación de cosas muy diversas, pero que intuyo que no sé por qué me interesan, y si me interesan ahí por alguna parte se tiene que buscar la ligazón. Yo creo que cuando yo pienso, y por qué a veces me dicen, bueno, escribe, es más simple, que es un desafío también, pero
Pero a mí lo que creo que me entretiene de mí misma, no sé si es interesante o no para otros, es interesante para mí. Ya los lectores podrán decir si para algunos les resulta interesante o para otros no. Es las conexiones raras, las conexiones inesperadas. Eso para mí es la novedad. No es que el tema sea la novedad. Uno podría escribir 1000 veces sobre el amor o el perdón o el Padre o el Hijo y el Espíritu Santo, lo que tú quieras. Pero me interesan las asociaciones. Y eso nace en la escritura misma. Es como si tuviera los materiales acá, tengo mis notas de puras cosas que me interesan, y de repente digo, mira, esto parece que es como si fuera la Asociación Libre de Psicoanálisis. Pero, ahí. Pero las notas, y esto es súper práctico, a ver si se me ocurre una forma de copiarte. ¿Las escribes en cuadernos, en el computador, tienes un file? ¿Cómo lo haces? En el computador, y me doy cuenta, mira, súper loco, porque como recopilo el año que no escribo, recopilo, después digo, ya, esto que agarré esto y voy leyendo, y es súper loco, porque a veces la misma cosa me llama la atención 2 veces distinta en el año, no me acordaba, y la vuelvo a poner, ya está repetido, esto ya, o ya no me interesa. No estoy segura, voy subrayando, se va quedando y luego ven el momento más. ¿Y todo lo que subrayas de un libro lo pasas a tu archivo? No todo, sino que a veces me acuerdo, acuérdate, pongo páginas, santo y seña, digamos, y un montón de cosas que se me pasan, ¿no? Obviamente. Pero están ahí, tengo mis libros favoritos, pues hay algunas historias que digo, ya, son como... Esto, ponte tú ahora, pensaba cómo parto lo que viene nuevo. No sé si lo voy a partir así, pero hay una... Y no sé cómo conecta con todo lo demás, pero intuyo que conecta con lo que ando pensando, que es mi hija de 6 años, me preguntó la otra vez, dijo, mamá, ¿quién sabe más, Dios o Google? ¿Qué pensando? Dije, es una buena pregunta. Y como ando leyendo el Génesis y esas cosas, dije, ya, por ahí arranco. Creo que voy a arrancar por ahí. Y ahí leo. ¿Y de qué tienes más claro lo que es tu próximo proyecto literario o todavía están ciernes? Tengo que empezar ahora viene, por eso ya me voy de vacaciones, que hoy empieza el experimento. Puede ir cambiando en el camino, pero sí, claramente tengo una idea. De ahí puede ir cambiando y tomando forma. Trato de decir, ya tengo que parar de leer más cosas, porque si no, hay que parar en un minuto. Y porque hablas de Dios en Nostalgia al Desastre, ¿eres creyente? Me encanta esa pregunta, porque te diría no, en principio, pero también es medio mentiroso eso de los neuróticos, porque cuando pasa algo uno igual mira para arriba y prendes una vela, dices no sé a quién o a qué, o da igual, es decir, el neurótico por estructura cree en Dios, aunque incluso los ateos, ¿me entiendes? O sea, Dios es inconsciente. Ahora, lo que me parece más interesante es la pregunta de Dios, del Dios humano, digamos, de que no el espiritual, sino que la idea de Dios como una creación humana que genera ciertas leyes para ser un ser humano y que eso crea la espiritualidad. Porque cuando eso no existe y la ciencia te dice, no sé, que es la nueva religión, somos polvo y hueso, como decía Natalia Ginsburg, eso tiene unas consecuencias antropológicas que te deja sin espiritualidad, sino que te deja, bueno, para sentir algo necesito intensidad corporal, la Coca-Cola o las drogas. En ese sentido me parece que la idea de Dios, que yo siempre digo, ¿cómo uno la sustituye por una religión de adultos, digamos? Que no es. El otro día hablaba con, no sé, como ando hablando de estas cosas, me andan invitando también, que ha sido muy interesante para mí, del mundo de la teología, qué sé yo, por ahí. Estuve ayer con un grupo de monjas latinoamericanas extraordinarias, o sea, a mí me encantan todos los mundos, o sea, no sé si me encanta Mira, hay una definición, ya sé lo que te voy a decir. Mira, este es uno de mis libros favoritos del año pasado, del film Horvillier, que se llama Vivir con nuestros muertos. Es una rabina que hace funerales. Sí, lo he escuchado. Cantó. Y ella dice, bueno, que alguien le dice en uno de estos funerales, en el funeral de la psicoanalista de Charlie Hebdo, el Sakayat, cuando lo mataron. Y que alguien ahí le dice en su funeral, ¿sabe qué le dice? Cuando yo me muera, yo quiero que usted me haga el funeral porque usted es una rabina laica. Y ella se queda pensando, ¿qué significa esto de ser laica? Porque si ella dice, bueno, en realidad ser laico no significa que uno no crea en Dios o crea, eso es personal, sino que lo laico significa que crees que siempre cabe una creencia más
en el mundo, o sea, caben todas. Eso es el pluralismo, o sea, me encanta eso de todos los mundos, que existan los mundos. Y cuando tu hija o tus hijos, no sé, te preguntan si existe Dios, ¿qué les contestas? Asumen que existe, ¿eh? Nunca me han preguntado. ¿Y no les matamos a...? No, no me corresponde a mí, solo era cada uno matará a sus padres, a Dios les toca a ellos. Y además, ¿por qué dejarlo sin nada? Que decirle si no hay Dios, pero además no sé, además no tengo idea cómo voy a saber. Pero cuando mi hija me pregunta quién sabe más, Google o Dios, le dije Google, pero es un tipo de saber que no sé si es él realmente el que sirve. Constanza, te quiero dar muchas gracias por haber estado hoy día en Espiral, en esta entrevista en profundidad. Me encantó conocerte, es difícil penetrar en tu intimidad, tal cual tú comenzaste la entrevista, pero creo que logré captar un poco más y eres una mujer transparente en ese sentido, que da lo que promete y con una memoria prodigiosa y con una lucidez, que es justamente lo que me gustó mucho de tu novela, de hacer conexiones que no son esperables, son improbables y solo las personas muy inteligentes y lúcidas lo logran. Así que te quiero dar muchas las gracias. No, gracias a ti, gracias por los piropos y no hay que creérselos tanto tampoco porque hay que jugar. Yo creo que si uno va a escribir y no lo pasa bien, no va por ahí. Uno ahí se da cuenta por dónde van tus salvaciones, por donde hay algo, por donde hay placer, y hay el placer de conectar cosas improbables. Yo creo que eso es para todo. Quizás que esa es la definición de la vejez, podríamos decir, cuando uno ya no quiere jugar más. Así doy por terminado el encuentro maravilloso de hoy con esta gran profesional y mujer. Constanza, tal cual lo dijo, le encantan los comienzos, le encanta volver a empezar. No es depresiva y le gusta exponerse a nuevos proyectos. Ya nos volverá a sorprender, eso espero. Bueno, espero que lo disfruten tanto como yo. ¡Chao!